Hola, bienvenido nuevamente a un episodio más de este podcast, Reprogramate Podcast. Hoy, antes de comenzar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que alguna emoción te ha estado controlando y por más que tú quieras, no has podido o no puedes salir de ella fácilmente, de esa emoción negativa? Hoy te voy a hablar de un bucle poderoso, un bucle donde caemos todos. Bucle que es pensamiento-sentimiento. Tenemos un pensamiento y eso va a convertirse en una emoción o un sentimiento. En este caso quiero recordarte que los pensamientos es la manera o el lenguaje de cómo se comunica nuestra mente. Y los sentimientos, las emociones, es el lenguaje que utiliza el cuerpo para que lo podamos entender. Entonces, fíjate, en un momento cuando tú tienes un pensamiento, por ejemplo, sea positivo o sea negativo, ese pensamiento se va a convertir en una emoción, un sentimiento positivo o negativo. El cual, cuando tú lo desarrollas y todos lo vivimos, tú lo desarrollas, se convierte en un bucle. Pero ese bucle puede ser un bucle negativo o un bucle positivo. Por ejemplo, imagínate por un momento que una persona va a hacer una presentación. Y esa persona comienza a llegarle a su mente pensamientos como, ¿y si me equivoco? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si em, no puedo hacerlo? Cuando esos pensamientos llegan a la persona va a tener emociones, por supuesto, negativas. ¿Por qué? Porque el cerebro, al ella tener ese pensamiento negativo, va a estar en estado o entrar en estado de alerta, lo cual el cuerpo o la fisiología que va a tener va a ser de emociones que van a defender ese miedo o ese pánico que está teniendo en ese momento. Entonces ahí es cuando llegan emociones como ansiedad, como miedo, emociones como tensión en la persona antes de hacer esto. Cuando tú tienes ese pensamiento negativo y se convierte en una emoción negativa, esa emoción negativa te va a llevar a tener otro pensamiento negativo y así se convierte lo que se llama el bucle. ¿Qué sucede? Si nosotros nos vamos por el bucle de pensamiento negativo, emoción negativo, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, eso se va a convertir en un hábito. Y como todos sabemos y está demostrado, las emociones negativas repercuten en tu salud, porque cada emoción va relacionada con un órgano de tu cuerpo, y si es una emoción negativa, ¿qué vas a tener? Vas a tener un impacto en un órgano de tu cuerpo que a la larga se va a producir una enfermedad. ¿Qué pasa si esta persona que va a hacer la presentación, logra romper ese patrón o ese bucle de pensamiento y lo convierte en un bucle de pensamiento positivo con emociones negativas? Va a suceder que va a tener, por supuesto, emociones como confianza, como calma, presencia, motivación. Va a sentirse preparada. ¿Y eso cómo lo logra? Lo logra con algunas técnicas, con algunas terapias, como por ejemplo nosotros en programación neurolingüística, cuando tenemos un caso de esto, normalmente nosotros buscamos los recursos de esa persona. ¿Qué necesita esa persona para hacer, en este caso, la presentación? Entonces, si la persona nos dice que no tiene confianza, es porque necesita confianza. Entonces tenemos técnicas para eso, como anclajes, anclarle a ella, hacerle unos anclajes, que es llevarlo a revivir esa emoción cuando tuvo confianza. Tuvo que haber tenido un evento en su vida que tuvo confianza. Entonces nosotros hacemos una técnica donde en una parte de su cuerpo, puede ser detrás de la oreja, puede ser en un nudillo del dedo o en alguna otra zona estratégica, que la persona, al poder recurrir a ese anclaje, logre traer a ella todas esas emociones que sintió en ese momento. Y eso se convierte en un anclaje. Se convierte en un anclaje lo que le hacemos allí. Pero también existen otras técnicas como respiración consciente. También tenemos hipnosis. ¿Para qué? Para que la persona visualice logrando o haciendo la presentación con éxito. Tenemos técnicas para liberar esa ansiedad también que pueda estar sintiendo la persona. Y
Existen, bueno, dependiendo del caso, algunas herramientas tenemos a disposición para ayudar a las personas y a nuestros clientes. Aquí lo que quiero es que seas consciente de que si tienes un pensamiento negativo, vas a tener una emoción negativa y esa emoción negativa te va a llevar a otro pensamiento negativo y eso se convierte en un bucle. ¿Cómo rompemos ese bucle? Lo rompemos utilizando estas técnicas que te acabo de mencionar. Hay personas que se dan afirmaciones positivas antes de eso, pero aquí es importante que logremos llevar a la persona a tener sus anclajes para generar confianza. Antes de eso también tenemos técnicas como EFT, donde vamos a desbloquear energéticamente esos puntos que puedan estar bloqueados y lo que te hace generar desconfianza al momento de hacer una presentación, como es en este caso. Esto, bueno, por supuesto lo podemos aplicar en cualquier contexto de nuestra vida, solo tenemos que ser conscientes de que estamos teniendo un pensamiento negativo que nos está hablando y hay una emoción que nos dice a nosotros también, mediante nuestro cuerpo, que algo tenemos que cambiar. Entonces, el caso, como te lo estuve explicando, de esa persona que no podía hacer la presentación, lo corta y lo convierte eh, en un bucle nuevo de pensamiento positivo. Entonces hoy quería traerte este episodio corto, pero enseñarte un poco lo que es el bucle de pensamiento y cómo podemos salir de allí. Si tú tienes alguna experiencia ya de algo que te sucedió y lograste cambiarlo y tuviste éxito en eso, puedes comentar acá. Igual si está un profesional viendo esto y quiere compartir alguna experiencia con algún cliente de cómo esto fue aplicado en él, excelente. Si esta es tu situación y quieres hoy cambiarla, gustosamente te puedo ayudar, puedo hacerte terapia, hacerte coaching para que logres eso que quieres alcanzar y que hoy día, porque estás metido en un bucle de pensamiento negativo, emoción negativo, no has podido salir. Entonces te invito a que le des un like, de que comentes acá para todos retroalimentarnos de esta información y así llevarle mensajes a personas que pueden cambiar su realidad, pueden cambiarla mediante esas técnicas que les mencioné y pueden lograr aquello que tanto quieren, tanto anhelan y tanto desean. Entonces lo dejo hasta acá y nos vemos en un próximo capítulo de Reprogramate Podcast. Hasta luego.